Decía que vamos a hablar de política, de economía, con Eduardo González Holguín, miembro del Partido Humanista, economista, analista, profesor universitario. Y ahí le vamos a preguntar, para arrancar esta nota, esta presencia de él en nuestro programa, primero saludándolo. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo te va, Ricardo? Eduardo? ¿Cómo andás? Un gusto estar ¿Bien? acá, como siempre. ¿Cómo ves la economía hacia 2023? Vos sabés que yo tengo sentimientos encontrados. Porque por un lado, venimos de un crecimiento muy interesante el año pasado. No nos olvidemos que decían que íbamos a crecer un 2%. Estamos creciendo un 5,6%, posiblemente 6%. Somos la economía de América Latina que más ha crecido. El Fondo Monetario y el Banco Mundial, que son los que habían hecho, digamos, la primera estimación del 2%, digamos, lo han corregido. Es muy posible que terminemos el 6%. Estamos entre las economías del mundo que más hemos crecido. En el 2021 crecimos un 10%. Hemos crecido en 21 y el 22 más que China. Viene una cosa muy interesante que te está pronosticando, digamos, que estamos con una inversión bruta fija del 22% del PBI. Tenemos que remontarnos, dice, casi 20 años para encontrar el mismo guarismo. En lo que generalmente en Argentina estamos entre el 16 y el 20. Eso te muestra, bueno, que a veces dicho de que no hay confianza en Argentina no es cierto, porque justamente, digamos, está esta inversión. La industria argentina en el mes de octubre fue la industria que más creció en el mundo. Estamos con todo, digamos, las ramas industriales creciendo. Hay, digamos, un cambio en marcha de la estructura, digamos, central, que es un problema nuestro, que son las exportaciones, en donde, bueno, Vaca Muerta aparentemente en agosto va a empezar, digamos, a poder exportar. En el caso del litio ya está exportando valores muy interesantes y en el 2025 vamos a ser el principal exportador de litio del mundo. Y un dato que a veces no se dice nada es la economía del conocimiento, que en este momento la economía del conocimiento como sector está exportando más que la automotriz y se está acercando al sector granario. O sea que nosotros vemos como que hay cosas interesantes, pero si vos le preguntas a la gente de a pie, eso no lo sienten. Por eso digo... Pues eso te da por preguntar. Con esos datos que vos das, digo, ¿por qué estamos como estamos? Y estamos mal por la inflación, ese es el problema, porque la inflación es una traslación de ingresos de los sectores que tienen capacidad justamente de formar precios respecto de los que no tenemos la capacidad. Y entonces aparece justamente una cosa muy interesante que te dicen que la inflación se provoca, digamos, por el déficit fiscal, y el déficit fiscal el año pasado vino cayendo. Te dicen que es por la emisión monetaria y la base monetaria en términos reales viene cayendo. Te dicen que es por las tarifas y las tarifas vienen por detrás de la inflación. Te dicen que son los salarios y apenas algunos sectores han logrado empatarle a la inflación el año pasado. Y entonces vos decís, bueno, ¿cuál es la causa de la inflación? Y bueno, la causa de la inflación son justamente esta gente que nosotros llamamos los formadores de precios. Y que desgraciadamente no hay una prensa que diga, bueno, ¿por qué, qué sé yo, que aparecen, digamos, investigaciones muy interesantes? Digo, ¿por qué los productos de Arcor aumentan más que la media? ¿Por qué los productos que Molinos aumentan más de la media? ¿Por qué los productos de Aceitera General de Araiza aumentan más de la media? Y entonces yo digo, no es que por ahí, para mí se esconde con el eufemismo decir los mercados, no son los mercados. Hay que decirlo con nombre y apellido, hay que empezar, digamos, a animarse a decir las cosas. Cuando el año pasado faltaba el aceite, ningún periodista fue a preguntarle a Roberto Urquijo por qué faltaba el aceite que en Córdoba, que es una cosa loca. Yo siempre digo, acá en Córdoba podemos bañarnos en aceite los cordobeses. Y vos ibas al supermercado y te daban una botella de 1,5 litros por familia. Entonces es una cosa muy loca lo que estaba pasando. Y no hay, digamos, una prensa, ¿no?, que salga y pregunte justamente esta cosa. Entonces vos decís, tenemos la paradoja, que es lo que dice el gobierno, crecemos. Pero por otro lado, tenemos índices de pobreza que son muy altos. Y esos índices de pobreza se deben justamente a la inflación. Y tenemos un gobierno que para mí no aplica todos los instrumentos que tendría que aplicar para combatir la inflación. Yo siempre tomo una experiencia que hizo Edmundo Costa cuando fue secretario de Comercio Interior de Cristina. Y él hizo una ingeniería, podemos decir, legal muy interesante. Combinó la ley de abastecimiento, la ley de defensa de la competencia y la ley de lealtad comercial. Con esas cositas y con voluntad política, que es muy esencial, con voluntad política, él bajó considerablemente justamente
la inflación. Entonces, digo yo, hay instrumentos legales justamente cuando hay voluntad política para comenzar justamente a bajar la inflación. Entonces uno se pregunta, siendo un poco malo, digamos, ¿por qué no hay voluntad política cuando hay instrumentos legales y se vio en un momento determinado que servían? Esas leyes siguen en vigencia. Y entonces vos te encontrás que el gobierno no hace nada. Hace de 3 meses atrás dijo, vamos a publicar las empresas que aumentan por arriba de la media. Amagaron y después se quedaron callados. Y todas las empresas que aumentan por arriba de la media tienen programas, digamos, de responsabilidad social empresaria. Entonces vos, gobierno, digamos, si tuvieras voluntad política, bueno, estas empresas no tienen responsabilidad social empresaria porque están aumentando más de la media. Es decir, para vos hay connivencia entre el gobierno y los empresarios. A mí me da esa sensación. No hay, digamos, yo me pregunto, yo diría, digamos, hasta acá, con lo que uno tiene. No le ve una voluntad política de avanzar el problema central que tiene la Argentina en este momento, que es la inflación. O sea, el principal problema que tiene la Argentina, está creciendo re bien y la gente, digamos, tiene un problema de pobreza bastante grande. Y bueno, eso se debe fundamentalmente a que, siempre yo digo, el que aumenta por arriba de la media, y eso hay que decirlo con todas las letras, se apropia de trabajo ajeno. Y cuando digo trabajo, no es simplemente el trabajador, el empleado, se apropia del trabajo de la pyme, del pequeño productor agropecuario, del que brinda servicios, de todos los que no fijamos los precios. Se apropian de ese trabajo nuestro. Vayamos hacia atrás. Vos me dijiste que crecimos al 10%, bueno, el 10% fue el arrastre del tema de la pandemia, es decir, de la caída de la pandemia del 10-11%. Crecimos después al 6%. ¿Qué sectores son los que crecen? Porque da la impresión de que no hay crecimiento porque no hay inversión, y vos me hablas de 22% de inversión. ¿Dónde se invierte? Esa inversión, cuando vos vas viendo la grilla de inversiones, vos te encontrás que ya tenemos muchos sectores, como puede pasar, ¿no es cierto?, en la industria automotriz, que prácticamente están, digamos, produciendo al máximo su capacidad. Entonces vos te encontrás con un tema muy interesante, en donde sí hay inversiones, pues el 22%, que nadie lo dice, lo cual nos augura que este año en realidad vamos a venir con una inercia del 6%, más la inercia que te da justamente la inversión, porque sin inversión vos no podés sostener el crecimiento a mediano plazo. Entonces, eso existe. ¿Y por qué? Porque los grupos económicos concentrados tienen una tasa de ganancia sustancialmente importante y les conviene seguir invirtiendo, y son justamente lo que están moviendo el avispero en este momento. Entonces, yo creo que esa inversión, cuando vos vas viendo, digamos, las cuentas del INDEC, vos te encontrás, como decía yo recién, todas las ramas industriales están creciendo. O sea, y es más, ese crecimiento de las ramas industriales se refleja que estamos en unos momentos de más baja desocupación. No se me escapa que esa baja desocupación se debe a que el salario real está muy bajo. Claro. Digámoslo, y acá también hay un problema serio, porque cuando vos tenés un salario real tan bajo, vos vas tomando modelos productivos que son mano de obra intensiva, pero que a la larga se transforman en un boomerang porque no estás incorporando tecnología. Entonces hoy está que dicen, oh, qué bien, tenemos un 7%, salvo Córdoba, ¿no? Porque Córdoba tiene la tasa de desocupación más alta del país, tiene la tasa de pobreza más alta del país. Y yo siempre recalco, en Córdoba, digamos, hay un núcleo de economía fundamentalmente, digamos, de mercado, neoclásica técnicamente, neoliberal, como se dice vulgarmente, y que eso lleva a que, en contraste con provincias, digamos, que son, digamos, limítrofes, como es La Rioja, como Catamarca, como es Santiago del Estero, que tiene, digamos, una desocupación del 3%, 2,8%, es decir, lo mínimo que se puede tener, digamos, de desocupación, que se llama desocupación friccional. Y estas provincias justamente tienen una política totalmente distinta, donde tienen empresas de servicios y de producción del Estado, tienen provincias, tienen una idea activa, y no están sentados esperando que venga justamente el empresario a invertir. Tienen justamente una política proactiva. Y entonces, ¿qué sucede en la industria? En la industria es un entramado. Entonces, cuando las provincias, digamos, los gobiernos provinciales comienzan a producir ese entramado, se provocan sinergias que llaman a otras industrias a venir y meterse justamente en la provincia. En Córdoba, que tiene una política totalmente, digamos, como dicen vulgarmente, neoliberal, no está pasando eso. Entonces, por eso te digo, yo tengo una cosa que es bastante, digamos, encontrada, y lo que más me preocupa, ¿no es cierto?, es un gobierno, como decía yo recién,
que no le veo ganas, o podemos decir ganas, no puede, no sé, tiene acuerdo, eso no lo sé, ¿viste? No lo sé, pero que no tiene ganas de entrar realmente al problema central y empieza con estos acuerdos, ¿viste? Acuerdos que en realidad los coloca en una situación de debilidad, porque tiene, por ejemplo, el famoso dólar soja. El dólar soja, digamos, fue una cosa muy interesante para los exportadores, para las cerealeras, pero el que está trabajando en el campo, digamos, el productor agropecuario, no la vio. No la vio. Y a nosotros nos interesa que esa persona sea justamente la que se beneficie. Y entonces vos te encontrás. Y entonces, como hicieron eso y le salió bien 2 veces, y bueno, ¿qué mensaje está dando el gobierno? Está diciendo, presiónenme para lograr un dólar soja, y como salió ahora, el dólar Malbec, ¿no es cierto? Cada uno quiere un dólar que lo favorezca. Y entonces, esa situación, cuando vos institucionalmente estás incentivando justamente que se tomen, digamos, actitudes prácticamente extorsivas y de chantajes hacia el gobierno, un gobierno débil, digamos, un gobierno que no se anima a hacer las cosas, y bueno, es como que cada vez se va empantanando más. Entonces, yo rescato, ¿por qué crece tanto la economía argentina? Y porque ya está probado que la economía crece fundamentalmente por el mercado interno, porque tenés un empresariado que lógicamente, ¿no es cierto?, como somos tomadores de reglas de juego y tomadores de precios internacionales, el empresario argentino no invierte si no tiene la demanda enfrente. Entonces, esa política activa de planes sociales, etcétera, hace justamente que se sostenga la capacidad de consumo y haya empresarios que estén dispuestos a invertir y a mantener esto. Ahora, vos me decís invertir, y si están para el tema de la importación, ¿cómo hacen? Y vos tenés otro problema muy interesante ahí de la... Porque para invertir tenés que importar. O sea, claro. Tenemos un problema justamente. El otro gran problema, junto con la inflación, el gran problema que tenemos es justamente la, digamos, falta de dólares. Y yo siempre digo, cuando no se contextualiza, se desinforma. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, ¿por qué tenemos falta de dólares? Y bueno, porque durante el gobierno de Macri se fugaron 86.000 millones de dólares. Sí. Y en esta situación tan particular que tenemos nosotros, se sabe, escucha bien, se sabe que 10 personas fugaron 8.000 millones de dólares. Claro. El Banco Central realmente era un colador. Y vos, en la economía argentina, el dólar es justamente el bien estratégico, porque como nosotros no hemos completado nuestras cadenas productivas y con cada gobierno, digamos, neoliberal hemos ido perdiendo eslabones, cada vez tenemos una economía más dependencia, porque la verdadera dependencia nuestra es que para poder producir necesitamos importar. Ahora, te recuerdo que en la época del gobierno de Cristina Fernández se fugaron 88.000 millones de dólares. Esa estadística yo no coincido. Yo la estadística que tengo, digamos que está en 28.000 millones. Que hay fuga de capital, sí, que ha habido fuga, pero tantas no. Tantas yo por lo menos, la información que tengo, no tanto. No digo como dicen los adictos, digamos, al gobierno, que dicen, no se fugó nada. Sí, hubo fuga. Una persona que yo sigo mucho, que creo que es un investigador muy serio, que es Eduardo Basualdo, sí. Tiene un libro interesantísimo, se llama Endeudar para fugar. Y tiene una serie muy interesante que muestra, bueno, que hubo fuga, pero no en la magnitud. Y la otra cuestión terrible, ¿no es cierto?, que también nos explica la falta de dólares, este endeudamiento que se realizó a troche y moche, ¿no es cierto?, con el gobierno de Macri, que nos llevó, digamos, a este acuerdo con el Fondo Monetario. Yo estuve entre los economistas que decían que no había que acordar con el Fondo Monetario, sí. Y que teníamos que ir a la Corte Internacional de la Haya, porque habíamos, digamos, el Fondo había contravenido sus propios estatutos. Y había muchos juristas de muchísimo nivel internacional que decían que la Argentina podía ganar. Y de nuevo vemos un gobierno que yo siempre digo, Armando mal y pronto, se achicó, terminó firmando y terminó encima, ¿no es cierto?, convalidando este acuerdo con el Congreso. Sí. Que la pata floja que tenía justamente ese acuerdo era, sí, que había sido firmado por Macri, un decreto. Sí. Y la Constitución dice justamente que el endeudamiento tiene que pasar necesariamente por el Congreso. O sea, era ilegal para la Argentina y para el Fondo Monetario. Y no se hizo nada. Entonces, ¿por qué digo yo todo esto? Porque nosotros estamos en un año electoral. Sí. Entonces nosotros tenemos que ver entonces cómo son, digamos, los esquemas de política que tienen los distintos grupos. Y entonces vos te encontrás un grupo, digamos, que ha endeudado y ha permitido la fuga masiva. Y entonces, ojo, porque yo te digo, pienso que otro ciclo de endeudamiento y de fuga masiva de capitales nos llevaría, no sé, a un hecatombe. Claro, te llevó a las LELIC. Sí. O sea, hay casi... 56.000 millones.
de dólares. Ya es una cifra. Sí, es una locura. Es una locura. El negocio lo hacen los bancos. Claro, porque... el negocio lo hacen los bancos. Sí. Directamente porque no tienen riesgo. Ganan fortunas. Reciben... Porque pero hay una letra no escrita. Esa plata respalda los depósitos. Claro. Bueno, la pregunta que yo te hago es, si vienen a retirar los depósitos, ¿qué hacen los bancos? Es que los bancos... ¿Aunque obligan al gobierno a un plan Bonex? Yo digo que lo que hay que hacer justamente es una salida ordenada donde los bancos, esos activos, los respalden fundamentalmente con otros activos a partir de préstamos productivos. Porque a mí me parece realmente una enormidad. ¿Pero qué van a prestar si el Estado les paga? Por eso, claro. El 70, el 80%. Bueno, a eso voy yo. La crítica que yo le hago al gobierno es eso. Es que no tendría que haber permitido eso, porque justamente uno dice, ¿cuál es la racionalidad implícita? ¿Cómo te mueves? Veo, si vos sos banco y el Estado te garantiza que te va a dar siempre una tasa superior al plazo fijo que vos pagas, lo lógico es que los bancos hagan lo que están haciendo. Claro. Entonces ahí vos tenés un problema institucional. La regla de juego es mala. Yo sostengo, sin tener mucha prueba, pero por un rumor, que uno de los problemas que causó mucho ruido con Guzmán, que llevó justamente que Guzmán se tuviera que ir del gobierno, es que Guzmán estaba en una ofensiva muy fuerte para que las LELIQ pagaran la misma tasa de interés que los plazos fijos. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Iban a tener los bancos el costo, digamos, administrativo. Así es. Y entonces yo, en ese momento, cuando yo me enteré de eso, dije, por fin los bancos en Argentina van a empezar a trabajar como bancos. Claro. Entonces, que captan depósitos, los préstamos, vos tenés razón, ¿cómo vos justamente garantizas esa plata? Y vos garantizas justamente con préstamos que das con activos, con la gente justamente que toma eso. Pero mientras vos tengas esta regla de juego, lo lógico, y yo diría por los siglos de los siglos, van a seguir haciendo lo mismo el banco. Lo que pasa que todos sabemos que esto es insostenible. Bueno, podés seguir tranquilamente. En algún momento tenés que decir, bueno, ¿cómo hago yo para cambiar esto? Y tenés una ley de entidades financieras, no nos olvidemos que nos viene de la época de Martínez Dios, que justamente privilegia la especulación financiera y no, digamos, la especulación... Claro, porque si vos necesitas 1,5 billones de LELIQ y conseguís financiamiento interno, no externo, porque no nos prestan un banco, de 1 millón tenés que 500.000 emitir de nuevo. Claro. ¿Y entonces justamente ese es el desafío que tiene el gobierno. Yo digamos, trabajé mucho un proyecto que no salió, que inclusive tuve la oportunidad de estar en una reunión con Néstor Kirchner y le preguntamos ahí con un grupo de compañeros, que era el proyecto de banca del diputado Heller, donde ponía justamente la banca al servicio de la producción y la construcción de viviendas. Era un proyecto muy bueno, en donde una cosa importante era que ponía justamente la función, digamos, financiera como una función de bien público y privilegiaba y premiaba a los bancos que abrían justamente sucursales y préstamos en el interior del país, porque justamente las estadísticas te dicen que entre Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba... Ese es el negocio para el banco de Heller, ese es para el banco Credicop. Ahí, negocio para él. Era un negocio en el sentido de que, bueno, él era un banco que estaba dispuesto a prestar para la producción. Sí, entonces, presta. O sea que, entró en el juego de las LELIQ. Entonces, claro, hoy en día sí, el tercer banco en la LELIQ es el Credicop. Entrado en el juego, seguro, eso seguro. Pero en ese momento, desgraciadamente, no se hizo esa reforma. Fue una reforma perfectamente viable. No estábamos, por supuesto, tan empantanados como estamos ahora, porque va pasando el tiempo y te vas empantanando más. Y eso es a mí lo que me desespera, que uno tiene que comenzar a pensar cómo salimos, porque está la otra cantinela que dice, no tenemos correlación de fuerzas. Bueno, menos correlación de fuerza que en Néstor Kirchner no había, pero Néstor Kirchner tuvo voluntad política de construir esa correlación de fuerza. Este es un gobierno que no tiene intención, o no le conviene, como no quiere, no sé, de construir esa correlación de fuerza que le permite cambiar la realidad. Por eso yo digo, ojo, nosotros no estamos en un problema de escasez, que sería grave. Tenemos un problema de asignación de recursos, de muy mala asignación de recursos. ¿Partido Humanista van solo? Vamos a ir solo en la provincia y vamos a ver a nivel nacional, bueno, cómo hacemos la alianza.
pero estamos hoy construyendo... ¿Con quién digamos, la alianza? ¿Con quién la alianza? Con alguien que se acerque medianamente a nosotros pensamos. La palabra lo dice, nosotros estamos con el eslogan Córdoba humanista, Argentina humanista, que significa justamente una sociedad, digamos, que esté al servicio de la gente, de las personas, y no, digamos, de la especulación de financiera. Acá de Caserio, acá no. No, para nada, para nada. No es una decisión política, no vamos a estar ahí, seguro que no vamos a estar. Eduardo, te agradezco mucho. No, gracias Ricardo, un gusto.